Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Godoy y a continuación voy a presentar el tema de dinámica de fluidos ideales. Introducción. Dentro de la dinámica de fluidos existen dos formas de estudiar el movimiento de los fluidos, ya sea en base al estudio de un fluido real, como el de los ríos, el de una fogata o en el sistema circulatorio humano, o mediante un estudio asumiendo que es un fluido ideal. Como el movimiento de un fluido real es muy complejo, para simplificar el análisis se considera el comportamiento del fluido como ideal. En esta presentación explicaré las características de un fluido ideal. Características de un fluido ideal. La primera característica es que el fluido es no viscoso. La viscosidad dinámica de un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensores cortantes o tensores de tracción de un fluido. En la presentación podemos observar una simulación de líquidos con diferentes viscosidades. El líquido de la derecha tiene una viscosidad mayor que el líquido de la izquierda. En la vida real, la viscosidad es una propiedad física característica de todos los fluidos, la cual emerge de las colisiones entre las partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades, provocando una resistencia a su movimiento según la teoría cinética. Por lo tanto, en un fluido ideal, se desprecia la fricción interna entre las distintas partes del fluido. La segunda característica es que el flujo es estacionario. Cuando la velocidad del fluido en cualquier punto no varía con el tiempo, se dice que el movimiento del fluido es estacionario. Por lo tanto, para el flujo estacionario, la velocidad en un punto dado es constante en el tiempo. Es decir, todas las partículas que pasan por ese punto lo harán con la misma velocidad, y la trayectoria de una partícula de fluido corresponde a una línea del corriente que es tangente en cada punto al vector de velocidad. En la presentación podemos observar a la derecha una simulación de un flujo estacionario no viscoso alrededor de un ala. El fluido es incompresible. En mecánica de fluidos, un flujo también se puede clasificar en compresible o incompresible. Esto depende del nivel de variación de la densidad del fluido durante su flujo. La incompresibilidad es una aproximación y se dice que el flujo es incompresible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. Por lo tanto, el volumen de todas las porciones del fluido permanece inalterado sobre el curso de su movimiento cuando el flujo del fluido es incompresible. En esencia, las densidades de los líquidos son constantes y así el flujo de ellos se considera incompresible. El flujo es irrotacional. Si el elemento de fluido en un punto dado no tiene una velocidad angular neta, alrededor de ese punto el flujo es considerado irrotacional. Esto quiere decir que dentro de un campo de flujo el vector rotacional es igual a cero para cualquier punto en ese instante. Otra forma de visualizarlo es que en el flujo irrotacional se desprecia la presencia de vórtices, los cuales son causados por los efectos de viscosidad del fluido en movimiento. Como es un fluido ideal, no hay viscosidad, y por ello no hay flujo rotacional. El flujo rotacional causa que el flujo del fluido sea laminar, es decir, que el movimiento del fluido es ordenado y suave. En un flujo laminar, el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea de corriente. Lo contrario a esto sería un flujo turbulento, caracterizado por pequeños y erráticos remolinos con cambios abruptos de velocidad, así como se observa en la figura a la izquierda. En la presentación también podemos observar en la figura a la derecha una simulación del fluido laminar, representado en el tubo a la izquierda, contra un flujo turbulento, representado por el tubo a la derecha. Y por último, la masa y las energías se consideran conservativas. Esto quiere decir a grandes rasgos que permanecen constantes durante todo el flujo. Los fluidos ideales cumplen con el teorema de Bernoulli, el cual afirma que la energía mecánica total de un flujo incompresible y no viscoso es constante a lo largo de una línea de corriente. Estas son las referencias. Muchas gracias por su atención.